Debemos convenir que Felipe IV, heredero de la debilidad de su padre, perdió Portugal por su negligencia. Perdió el Rosellón por la poca fuerza de sus armas y Cataluña por los abusos de su despotismo. La fortuna no podía favorecer durante mucho tiempo a reyes semejantes en sus guerras contra Francia. Si las divisiones y los errores de sus enemigos les hacían obtener algunas ventajas, perdían el fruto por su propia incapacidad. Además, mandaban a pueblos cuyos privilegios les daban el derecho de servir mal. Los castellanos tenían la prerrogativa de no combatir fuera de Castilla. Los aragoneses defendían sin cesar su libertad contra el Consejo Real. Y los catalanes, que miraban a sus reyes de manera aviesa, no les permitían siquiera reclutar milicias para el ejército en su territorio. Sin embargo, España, unida al imperio, ponía un peso temible en la balanza de Europa. Castilla estaba exhausta por los esfuerzos realizados en el último siglo. Era urgente una reorganización a fondo. Y el conde duque de Olivares se mostraba dispuesto a llevarla a cabo. La obra de reconstrucción interior que proyectó, con clara intuición de lo que años más tarde debía realizar los ministros de Fernando VI y de Carlos III, quedó abandonada ante las necesidades de la guerra. Cuando Olivares llegó al gobierno, España y sobre todo las sufridas provincias centrales eran, salvo algunas ciudades, montones de ruinas en mitad de la estepa. Las industrias estaban deshechas. Los campos estaban incultos. El comercio estaba paralizado. A pesar de la paz que impuso Felipe III y que fue tan mal aprovechada para el bienestar de la nación, era preciso rehacerlo todo de arriba abajo. Pero nada se logró. Como no fuera a empeorar los males crónicos por los continuos impuestos, levas y latrocinios. La corte fastuosa era un oasis de lujo en medio de la miseria. La crisis económica no era exclusiva de Castilla, porque aunque con diferencia fuese la que más aportaba al empeño común, también era con diferencia la más rica, con diferencia. Era Castilla la que financiaba la política general de la monarquía. El campesino en Castilla podía considerarse rico si al año conseguía 1000 ducados. Y algunos campesinos, algunos lo eran. Algunos que no llegaban al 5% de la población del campo. En cuanto a los hidalgos, tenían muchísimo orgullo y muchos de ellos eran francamente pobres. Otros se veían obligados a trabajar para ganarse el sustento y todos trataban a toda costa de mantener su inmunidad fiscal, aunque solamente fuese de forma formal. En Andalucía, el precio de los cereales pasó de los 430 maravedís por fanega el año 1595 a 1041 maravedís en 1598. En 3 años casi triplicaron el costo. Y en Castilla pasó de 408 maravedís en aquel 1595 a 908 en 1599. Más que lo dobló. En los años siguientes, las condiciones climáticas adversas produjeron nuevas pérdidas de cosechas. Hubo que buscar desesperadamente suministros de cereales de urgencia en el Mediterráneo, en el norte de África y en el Báltico. Los ricos y los poderosos acapararon las escasas existencias disponibles y la población estaba al borde de la inanición. La actitud de la nobleza, que como consecuencia de la guerra de los comuneros y del precio que recibió por tomar parte en defensa de los principios de la monarquía,
se repuso del menoscabo que había sufrido a lo largo del reinado de los reyes católicos, había recuperado unos privilegios que la acercaban a los que eran propios de la Europa feudal. Se hicieron con grandes extensiones de terreno y la población rural acosada por la miseria marchaba a las urbes, y en este devenir, en el curso del siglo XVI, el poder adquisitivo de los trabajadores disminuyó casi un 30%. Esa tendencia continuó en la primera mitad del siglo XVII. Los precios fueron mucho más sensibles que los salarios a la gran depreciación de la moneda de vellón en los años 1622 a 1627, y esa disparidad determinó que los salarios reales descendieran alrededor del 20%. Como se observa, la crisis general de la monarquía no se mostraba solo en las necesidades de los tercios españoles repartidos por Europa. También el pueblo, y muy especialmente, estaba sufriendo muy directamente los mordiscos de la crisis. En esas circunstancias, en Cataluña se produjo un importante movimiento de bandidaje que asaltaba los caminos, y en los hechos acaecidos en 1640, los bandidos, que en ocasiones tenían muy cercana relación con la alta nobleza, jugarían un papel de principal importancia. En este mundo de la economía, España tenía un refuerzo importante en las remesas de oro y sobre todo de plata que venía de América. Algo natural a lo largo de la historia cuando los imperios necesitan mantener su maquinaria, algo de lo que ha sido rabiosa e injustamente acusada España, como si se tratase del único caso cuando, a todas luces, habiéndose producido la importación de metales preciosos, no parece que en los modos sea peor que lo actuado por el Imperio Romano, como nos demuestran hoy las ciudades existentes en América. Tal vez, al hablar de expolio, se refieran a otros. En cualquier caso, se trata de leyenda negra, de mentira, hablando claramente. Fallos pueden ser encontrados en la mejor de las administraciones. Los errores son estrictamente humanos. La existencia de perfidia no es achacable a una superestructura que por lo general procura la equidad, aunque en sus órganos pueda existir esa perfidia siempre que esa administración no pierda el norte de su existencia. ¿Había perdido el norte de su existencia la administración española en el siglo XVII? A pesar del raquitismo intelectual de los Felipes III y IV, a pesar de la corrupción de la administración corrupta que les rodeaba, parece francamente que no. En el siglo XVI, la economía del mundo hispánico era una economía integrada. España invirtió recursos humanos, dinero y un esfuerzo prolongado en la colonización de América y en el desarrollo de sus recursos. Así pues, los cargamentos anuales de tesoros americanos eran los beneficios de una inversión, la mayor inversión realizada por país alguno en el siglo XVI, y no la recompensa que se llamaba un parásito. En cuanto a la cuestión social, como parece va parejo a lo ya expuesto, sucedió que los años en torno a 1600 contemplaron una reacción feudal en medio de la cual millares de campesinos castellanos pasaron del control real al control de la aristocracia, teniendo que soportar unos impuestos, unas exacciones y una justicia más duros que el resto. Las grandes propiedades de los nobles se ampliaban ante el abandono de unos labradores pecheros que se veían obligados a contribuir a la hacienda pública en porcentaje superior a lo que lo hacían las clases nobles, cuya condición les eximía de ciertas contribuciones a cambio de prestar otro tipo de apoyos a la corona, apoyos que con demasiada asiduidad eran defraudados. El panorama, lejos de corresponder a los momentos históricos que generalmente estaba protagonizando el pueblo español, no se correspondía con los esfuerzos de los más, sino que estaba minado por la acción antipatriótica de los menos, de los poderosos. Los prelados,
los grandes señores y caballeros, que son los que recogen todo el pan en grano que los dichos labradores labran y cultivan, no pagan ninguna cosa. Los prelados, porque son exentos. Los grandes y señores, porque ordinariamente no pagan las alcabalas. Y las cargas sobre sus tristes vasallos y otros caballeros particulares, porque casi ninguno hay que no tenga tales medios en sus pueblos y tierras con que salen libres de dicho derecho, y ha de cargar todo sobre los labradores, los cuales no pueden escapar de pagar de un grano que vendan. Eso se denunciaba en las actas de las Cortes castellanas. Se estaba creando un problema social que abocaba inexorablemente a la pérdida de condición de los labradores pequeños propietarios, a los que en conjunto más de la mitad de lo que producía el campesino estaba destinado a realizar pagos que enriquecían a las clases no campesinas. Con el resto tenía que mantener a su familia, hacer frente a los gastos generales, pagar a los jornaleros y renovar el equipo. Y para empeorar las cosas, a finales del siglo XVI fue, en cuestión de epidemias, terrorífica. La primera gran epidemia de peste bubónica penetró por Santander el año 1596 y se difundió hacia el oeste a lo largo de las provincias costeras septentrionales, provocando una gran mortalidad. Para 1598, 2 años después, llegó a la zona central y comenzó a extenderse por las dos Castillas. En 1599 llegó a Andalucía y solo en Sevilla causó 8.000 víctimas. Es difícil calcular el número total de bajas producidas por este prolongado azote, pero posiblemente llegaron al 500.000. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.